Ahora, esta noche Rudy y yo vamos a hacer nuestra proclamación final para estas reuniones, que vienen de Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14, que son unos de los versículos más hermosos y poderosos de toda la Biblia. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Qué pensamiento tan tremendo, ¿no es así? Que Jesús se esté purificando para sí su propio pueblo especial. Ahora, mi tema esta noche es cómo vivir en un mundo que se derrumba. Tengo 78 años, como bien saben. La primera parte de mi vida la viví principalmente en Gran Bretaña. También viví en Kenia, en Israel, en los Estados Unidos. He vivido en muchas partes del mundo. Mi perspectiva personal por las Escrituras y por la vida que he vivido es que el mundo se está derrumbando. Cada día se anuncia en el periódico que la situación está fuera de control. Los políticos no pueden controlarla, los científicos no pueden controlarla, los especialistas tampoco pueden controlarla. Ahora, me puedo tomar todo el mensaje solo demostrando que el mundo se está derrumbando. Pero no quiero hacerlo porque prefiero darles mi respuesta a ello, que es cómo vivir en un mundo que se derrumba. Voy a mencionar brevemente y haciendo un repaso rápido algunos pasajes de las Escrituras que se centran, creo yo, en la era actual en la que estamos viviendo. Los invito a que acepten mi consejo. Después de todo he tenido una buena vida. No ha sido fácil, pero como dijo el salmista, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y siento profunda preocupación por cualquier persona mayor de 18 años de edad que se enfrenta a la vida y tiene que tomar decisiones y que no sabe exactamente qué camino tomar. Quiero ofrecerles mi consejo, pero permítame brevemente pasar por algunas de las Escrituras que tratan con la época tal como yo la veo. En Lucas 17, versículos 26 al 30, Jesús nos describe cómo va a ser todo en los últimos días. Y él dijo en su descripción, y como fue en los días de Noé, asimismo también como fue en los días de Lot, como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Creo que así son estos tiempos en los que vivimos. Y quiero mencionarles, sin acudir a las Escrituras, 6 características de los días de Noé y de Lot. Solo enumerándolos, podría darles las citas de las Escrituras, pero no lo haré. Aquí hay 4 características de los días de Noé, y creo que la primera es la más importante. La raza humana fue infiltrada por el reino de Satanás, por ángeles malos. En lo personal creo que lo mismo le sucede a la humanidad hoy en día. Segundo, todo pensamiento del corazón del hombre era malvado. En tercer lugar, el mundo estaba lleno de violencia. Y creo que eso describe exactamente al mundo en el que vivimos hoy. Y en cuarto lugar, había perversiones sexuales desenfrenadas. Y luego se añade una característica especial de los días de Lot, que era una flagrante homosexualidad agresiva.
Cuando era un jovencito, la palabra homosexual casi no se mencionaba, era algo de lo que no se hablaba. Y uno sabía que había unas cuantas personas así. Oscar Wilde fue quizás un gran ejemplo. Pero ellos se escondían, no se les veía en público. Hoy en día, los homosexuales son algunas de las personas más agresivas del mundo. ¿No es así? ¡Qué cosa! Así fue en los días de Lot. Cuando llegaron los dos visitantes de Lot, todos los hombres de la ciudad se reunieron rodeándolos y dijeron: «Trae afuera a los hombres que queremos tener sexo con ellos». Así es básicamente como están las cosas hoy, y no creo que pase mucho tiempo en que nuestros hogares sean invadidos por hombres que nos digan: «Traigan a sus hombres, a sus niños, que queremos tener sexo con ellos». Esto ya se ha dado en algunos lugares, como en San Francisco, por ejemplo. Luego, una característica de todo ese tiempo fue el materialismo. Comían, bebían, se casaban, se daban en matrimonio, construían, sembraban, compraban y vendían. No hay nada malo con estas actividades, pero estaban tan profundamente inmersos en ellas que no sabían lo que estaba por venir sobre la tierra. Y creo que sucede lo mismo con la mayoría de los cristianos que se profesan como tales en esta nación. Están tan ocupados con el materialismo que no entienden los juicios de Dios que están por venir sobre esta nación y otras más. Y luego, en Mateo 24, versículo 7, Jesús hablaba de los dolores de parto, de los dolores de dar a luz, que presentan una nueva era, que no es, entre comillas, la nueva era, sino una nueva era en la cual el reino de Dios se establecerá en la tierra. En cuanto a esos dolores de parto, dice que, entre otros, habrá guerra, nación contra nación. Ahora bien, lo interesante es que la palabra griega que significa nación es etnia. De ahí sale la palabra étnico. Y creo que el conflicto étnico es uno de los grandes dolores de parto de la nueva era. Se está extendiendo con increíble rapidez en toda Rusia y Europa del Este, en África y en muchos otros lugares. Por todo el mundo hay grupos de gente que antes pudieron vivir en armonía y que ahora están dispuestos a acabarse entre sí. Y pienso que también afectará a naciones como los Estados Unidos, que tiene una gran multiplicidad de grupos étnicos. Me parece que en un dado tiempo se verán involucrados en una guerra civil. No excluyo la posibilidad de Gran Bretaña, pero me parece que es una de las características más distintivas de la época en la que vivimos. Y después, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 a 5, Pablo dice: «Esto también sepáis». Tan enfático tener bien presente lo siguiente, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero esa palabra peligrosa solo se menciona en otra parte del Nuevo Testamento griego y es usada para describir a dos hombres poseídos por demonios que salen extremadamente feroces de las tumbas. Es la misma palabra. Así que en los últimos días vendrán tiempos feroces. Para mí esto se ha vuelto muy real. Y Pablo nos dice por qué. No es ni por el desarrollo científico ni por el desarrollo de la energía nuclear. Es por la corrupción de la naturaleza humana. Y Pablo dice que habrá hombres y enumera 18 defectos morales y éticos que caracterizan a la humanidad al fin de esta era. Y si se fijan bien en la condición que está el mundo en el día de hoy, podrán verlos claramente. Algo que llegué a entender por las Escrituras hace varios años es lo siguiente: la corrupción es irreversible. Permítanme dar un ejemplo sencillo. Imaginémonos un bonito durazno completamente maduro y listo para comerse. Pero si se deja, comienza a descomponerse y a podrirse.
porque se encuentra en ello la fuerza de la corrupción, y nada puede revertir esa fuerza. Pueden meter el durazno en el refrigerador, y el refrigerador retrasará el proceso de la corrupción, pero no lo revertirá. Perdónenme por decir lo siguiente, pero algunas iglesias son como los refrigeradores. Estas retrasan el proceso, pero no lo revierten. Y Dios no comienza desde allí con todo esto. Él dice que hay que nacer de nuevo. Hay que tener un comienzo totalmente nuevo, una nueva naturaleza libre de la corrupción del pecado. Y curiosamente, de los 18 defectos que enumeró Pablo, el primero es que los hombres serán amadores de sí mismos. Después serán amantes del dinero y al final de la lista serán amantes del placer. ¿Pueden pensar en 3 cosas que puedan describir mejor la cultura en la que vivimos hoy? El amor de sí mismo, el amor al dinero y el amor al placer. Pero la clave a todo esto es el amor a sí mismo. Me parece que es la raíz que nutre al resto. Cuando empezamos a amarnos a sí mismos, más que a nadie o cualquier otra cosa, la sociedad se descompone. Es el amor a uno mismo que quiebra una familia y que destruye el matrimonio. El hombre le dice a su esposa: si no te gusta la forma en que vivo, puedo encontrarme otra esposa. La esposa le dice lo mismo a su marido. Y los padres dicen: queremos vivir a nuestro antojo, no queremos estar atados con la responsabilidad de los niños. Es el amor a uno mismo. Y va más allá, aún más allá. En la situación política de los Estados Unidos de hoy, básicamente, la política está dominada por varios grupos que presionan, y todos siguiendo sus propios objetivos. Muy pocos tienen una preocupación real por el bienestar de los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? El amor a uno mismo. Pienso que de ahí viene la destrucción de la familia, y de la destrucción de la familia viene el colapso de la sociedad, y del colapso de la sociedad viene la anarquía. Y si estoy en lo correcto, de la anarquía viene la tiranía, el despotismo y la dictadura. Y pienso que muchas democracias que se caen y no pueden mantenerse unidos, acaban cediéndole el paso a la dictadura. Y habrá una última dictadura, la peor de todas, el reinado del anticristo. Creo que es hacia donde nos dirigimos, y creo que todo esto se puede dar antes de que este siglo se acabe. No estoy diciendo que así sea, pero sí creo que es posible. Creo que el tiempo es más tarde de lo que estamos dispuestos a admitir. Ahora, podrán decir que la historia está llena de ejemplos de todas las cosas que he estado mencionando, y es cierto, pero creo que ninguno de estos está a la misma escala ni en la misma manifestación global que se ve el día de hoy. Pero permítame que les mencione una característica completamente única de esta era, que nunca antes se había dado desde el primer siglo. Desde el primer siglo hasta el siglo XX hay una cosa que ha sucedido que nunca antes había sucedido, y es el reencuentro de los judíos en su propio país, la restauración del Estado de Israel. No hay algo semejante a eso en cualquier siglo anterior, y creo que es la indicación definitiva de lo cercano que estamos al fin de la era. Alguien dijo que los judíos son el minutero del reloj profético de Dios, y como yo veo el reloj, el minutero está situado a unos minutos de la medianoche. Permítame leer solo un pasaje de Jeremías para corroborar lo que he dicho. En Jeremías capítulo 30, versículo 3, Dios dice: porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que tornaré la cautividad o el exilio de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y harélos volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Ahora,
Cualquiera que tenga un conocimiento de la Biblia sabe sin duda que solo hay una tierra que Dios le dio a los antepasados del pueblo judío, y es la tierra que el día de hoy se llama Israel, y les diré que la restauración del nombre de Israel es una de las características más significativas de nuestra época. Mi primera esposa y yo, Lidia, vivíamos en Jerusalén cuando se originó el Estado de Israel, y hasta casi el último momento debatían qué nombre ponerle, y estaban muy a favor de ponerle el nombre de Judea. Pero como verán, se contraponía a las Escrituras, ya que Dios dice que cuando regresen ya no serán dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Habrá un solo reino, y al último momento se escogió el nombre de Israel. Dios se involucró en todo. Ahora, conectando esto, al final de Jeremías capítulo 30, el Señor dice: en el fin de los días entenderéis esto. Así que la restauración del pueblo judío en su propia tierra es algo que indica que estamos en los últimos días. Ahora, vamos a la pregunta práctica. Y esto se dirige a todos los que están aquí, incluso a aquellos que son mayores que yo, pero principalmente se dirige a los jóvenes, de 15 años en adelante. Tengo una gran preocupación por ustedes, porque están por entrar a un mundo que se encuentra en estado de caos, y no hay nada realmente permanente o totalmente confiable al que puedan acudir. Yo crecí en este país entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, y había muchos problemas. Había pobreza, había opresión de los ricos sobre los pobres, había mucho esnovismo. Había crisis políticas, pero básicamente Gran Bretaña era un país muy seguro. Uno sabía a dónde pertenecía, se sabía de qué esperar, uno sabía que se podía confiar en la policía y básicamente no había mucha corrupción política. Todo eso ha cambiado totalmente. Ha cambiado en tan poco tiempo. Así que aquellos de ustedes que tienen 15 años o más, están entrando a un territorio inexplorado. No existe ningún mapa humano real que pueda decirles qué camino tomar o qué esperar. Yo creo que en la Biblia hay consejos que les permitirá tener éxito en sus vidas. En el verdadero sentido de la palabra, creo que Dios quiere que todo creyente tenga éxito. No hablo de tener notables riquezas o incluso de ser altamente capacitado, pero creo que cada hijo de Dios nace para superar, nace para enfrentar el reto de la vida y superarlo. Nace para llevar una vida que en última instancia dejará las consecuencias con la importancia eterna de estas. Esa es mi perspectiva de lo que es ser un hijo de Dios. Pero van a tener que seguir el consejo de la palabra de Dios. ¿Saben? Una de las cosas más importantes es de dónde consigue uno su consejo. El primer versículo del primer salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Y realmente marca bien la pauta entera para el libro de los Salmos. Y les pregunto esta noche, ¿de dónde consiguen su consejo? ¿Quién les aconseja? ¿Quién orienta su forma de pensar? ¿Cuál es la fuente de su consejo? ¿Acaso es algún tipo de ideología secular? ¿O algún tipo de conocimiento superior? Yo estuve en entornos de conocimientos elevados. Tengo que decir que logré entrar a un lugar en el mundo de la educación superior. Y les voy a comentar algo de las universidades. Son lugares muy cerrados. Son como pequeñas islas y en muchos sentidos están aisladas de las realidades de la vida.
Además, hay muchas modas dentro de los ámbitos intelectuales. Cuando estudiaba filosofía en la década de los 30, la gran filosofía de la moda era la filosofía lingüística. Y yo fui un alumno del gran líder de esa corriente, Ludwig Wittgenstein. Desde entonces la moda ha cambiado completamente. Hoy en día a la gente ya no le interesa ese tema. Hay otras modas y preferencias. Pero créame, si dependen de la sabiduría humana para guiarlos, terminarán en una confusión. Solo hay una fuente confiable de guía, y esa es la Biblia. Así que quiero ofrecerles unas palabras de consejo de la Biblia. Antes que nada, mientras que estudiaba este mensaje, me di cuenta de que no tenía yo nada nuevo que decir, y que la Biblia ya lo había dicho todo. Lo único que me corresponde es subrayar lo que la Biblia ya ha dicho. La Biblia es un libro atemporal. Se aplica en cualquier edad, en cualquier cultura, a cualquier grupo de personas. He tenido el privilegio de enseñar la Biblia estando entre muchos diferentes tipos de nacionalidades, culturas e idiomas. Y es el único libro que conozco que les llega a todos los seres humanos donde quiera que se encuentren, sea cual fuese su origen. Así que vamos a ver Mateo capítulo 6, versículo 10. Mi primer consejo es: alineen su vida con las prioridades de Dios. Hagan de las prioridades de Dios sus prioridades. Entonces estarán bien puestos para la bendición, la protección y la provisión de Dios. Y Dios ha establecido sus prioridades muy claramente en un pasaje del Nuevo Testamento que es quizás el más conocido de todos ellos, lo que llamamos el Padre Nuestro. Y después de la presentación de nuestro Padre, la primera petición del Padre Nuestro, la que lleva prioridad sobre todos los demás, es: venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la prioridad número 1 para Dios. Es la venida de su reino en la tierra, en la persona de su Rey elegido, Jesús. Por lo tanto, si no asumen ese propósito como su prioridad, se encontrarán fuera de la armonía con Dios. Se encontrarán en situaciones en las que no tendrán la respuesta, en donde no sabrán cómo responder. Lo primero que tienen que decidir en su interior es que lo más importante en mi vida sea que el reino de Dios venga a la tierra a través de Jesucristo. Escúchenme, si no lo creen así, no repitan el Padre Nuestro, porque los hará hipócritas. Esa es la primera petición específica del Padre Nuestro. ¿Cuántos millones de personas oran y nunca se dan cuenta por lo que están orando? Pero ahí está todo. Esa es su prioridad número 1. Todo lo que está sucediendo en la historia humana está siendo dirigido por Dios hacia este único fin: la venida del reino de Dios sobre la tierra. Y me temo que la tierra no tiene otra esperanza. Si dependiéramos de lo que los políticos pueden hacer, Dios nos ampare. Bastante tiempo han tenido, y creo que el mundo está en peores condiciones como nunca antes. Y sin embargo hay personas ingenuas que creen que de alguna manera los políticos resolverán los problemas. Eso no lo creo. Creo que tenemos la obligación de orar por nuestros líderes políticos, pero no espero la salvación de los conservadores, del Partido Laborista, de los demócratas y ni de los republicanos. Nadie entre esos tiene la respuesta. Tal vez algunos estén menos alejados de la respuesta que otros, pero es difícil saberlo. La mayoría de los cristianos conservadores de los Estados Unidos estuvieron muy decepcionados cuando
cuando Clinton fue elegido presidente. Y entonces, cuando Rudy y yo volvimos un poco después para hablar con los miembros de nuestro personal, los encontramos con un aspecto muy sombrío. Les dije, ¿de qué están preocupados? Clinton no va a dejar a los Estados Unidos perder lo que ya está. En lo personal, y esto es personal, yo no podía votar por Bush, ya que todo su programa fue antisemita. Se oponía totalmente al bienestar del Estado de Israel. Nunca lo mencionó públicamente. Como ven, he pasado yo por esto. Vivía en lo que en ese entonces era Palestina durante los últimos años del mandato británico. Y yo soy británico y formé parte del ejército británico. Y sin decirlo abiertamente, los funcionarios británicos hicieron todo lo que estuviese a su alcance para impedir el establecimiento del Estado de Israel. Digo, podría contarles ejemplos toda la noche. ¿Saben lo que pasó? Nació Israel y el Imperio Británico se cayó. ¿Han pensado en la relación que hay entre esos dos eventos? El Imperio Británico sobrevivió a dos grandes guerras mundiales. Difícilmente se nombran las fechas en que la Gran Bretaña fue derrotada en guerra. Pero el ponerse en postura contra el propósito de Dios para Israel terminó el poder del Imperio Británico. Y lo mismo sucederá probablemente con los Estados Unidos. Y se lo he dicho a los cristianos norteamericanos. No se puede uno alinear contra los propósitos de Dios y prosperar. En la última instancia no prosperará. Muy bien, así que esa es la prioridad número 1. Ahora veamos otro pasaje sobre los últimos días que veo que se cumplen ante nosotros. De nuevo, pueden tener un entendimiento diferente. Hebreos capítulo 12. Al final del capítulo 12, comenzando versículo 25, que compara a los creyentes del Nuevo Testamento con Israel cuando recibieron la ley de Moisés. Y dice en Hebreos 12, comenzando en el 25, mirad que no desechéis al que habla, se refiere a Dios, porque si aquellos no escaparon que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla de los cielos. Es Dios quien habla desde los cielos, por medio de su Hijo Jesucristo, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. ¿Lo creen? Yo sí. Pienso que eso es exactamente lo que sucederá. Ahora, el escritor continúa, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Se da cuenta? El propósito de Dios al permitir que el mundo entero tiemble es para demostrar las cosas que son inconmovibles. Y luego continúa diciendo, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Solo hay un reino que no puede ser sacudido. No es el reino de Gran Bretaña, no es un reino terrenal, es el reino de Dios, es el reino que está fundado en Jesucristo. Y Jesús dijo que si se construye sobre esta base, ninguna tormenta destruirá lo que han construido. Todo lo que pueda ser sacudido, será sacudido, y la mayor parte de esto será sacudido. Pregúntense, ¿cuáles cosas pueden ser sacudidas? Bueno, en primer lugar, los gobiernos. Difícilmente existen gobiernos en esta tierra que no estén siendo sacudidos. ¿Y entonces qué hay de los bancos? ¿Se pueden sacudir a los bancos? Ciertamente se pueden, y algunos de esos están siendo sacudidos. ¿Y qué de las denominaciones de la iglesia? ¿Pueden ser sacudidas? ¿Sí o no? Yo diría que la iglesia anglicana en esos tiempos está siendo sacudida hasta lo más profundo.
¿Y las familias pueden ser sacudidas? Pueden y están siendo sacudidas. Y las únicas familias que podrán durar son las que están edificadas sobre la roca, Jesucristo. Dios lo clasifica todo dentro de dos categorías: aquellas cosas que pueden ser sacudidas y las cosas que no pueden ser sacudidas. Usted y yo debemos saber dónde estamos ubicados. ¿Realmente nos encontramos en el reino que no puede ser sacudido? Si no es así, vamos a sufrir. Todo va a ser sacudido, pero el reino de Dios pasará inmutable a través del sacudimiento. Créame, no estaremos exentos de la sacudida, pero el resultado será diferente en nuestras vidas. Permaneceremos de pie, mientras que todo lo demás a nuestro alrededor se derrumba. Ahora, en Ageo 2, capítulo 7, que está citado en Hebreos 12, el Señor dice algo que en el libro de Hebreos no aparece realmente. Él dice: haré temblar a todas las naciones. Repito de nuevo: haré temblar a todas las naciones. ¿Se incluye a Gran Bretaña? ¿Se incluye a los Estados Unidos? ¿Se incluyen a las naciones de Europa? Seguro que sí. Dios va a hacer temblar a todas las naciones. Será mejor que estén preparados. Ahora, hay un tipo de persona que no puede ser sacudida. Y se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Comenzaremos en el versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora, la palabra el mundo usada aquí en el Nuevo Testamento griego significa un sistema social. El sistema mundial actual es el mundo. Y Juan dice que no lo ames. Para los jóvenes en especial, no amen al mundo. Y luego continúa con una declaración muy seria: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En cortas palabras, no se pueden tener las dos a la vez. No puede amar al mundo y amar a Dios. ¿Se acuerdan que prediqué sobre el amor de Dios, que es un amor celoso? Él no compartirá su lealtad con el mundo. Tiene que decidirse. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo, y el mundo se pasa. Recuerda bien que está por desaparecer. Y su concupiscencia, escuche bien, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién es la única persona inquebrantable en la tierra hoy día? El que está totalmente comprometido con la voluntad de Dios. Y si desean tener un futuro exitoso en el mundo de hoy, mi consejo para ustedes es que desde esta noche en adelante, si es que nunca lo han hecho antes, se comprometan sin dudar a la voluntad de Dios en sus vidas. Y han de permanecer, serán inquebrantables. Serán inquebrantables así como la misma voluntad de Dios, porque será identificado con la voluntad de Dios. Entonces, de la misma forma, permítame recomendarles que es parte de la misma verdad, que mantengan las prioridades correctas, porque sus prioridades deciden su vida. Aquellas cosas a las que le dan la máxima prioridad en sus vidas son las cosas que apartan nuestro tiempo. Hay personas que dicen: no dispongo ni de un momento para la Biblia, pero sí tienen tiempo para comer. En lo que usted ocupe su tiempo, indica cuál es su prioridad. Y no digo que comer sea malo, pero sí afirmo que la Biblia es más importante que la comida. Así que aquí está el consejo de Dios sobre las prioridades. Es del mismo capítulo 6
de Mateo, versículo 33, conocido por muchos de ustedes. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas son lo que uno necesita para la vida diaria: la comida, ropa, una vivienda, el transporte, lo que sea. Dios dice que si primero buscas mi reino, yo me encargo de cualquier otra necesidad en tu vida. Ahora, yo llevo 52 años siendo cristiano, y básicamente, aunque he tenido mis momentos de debilidad y mis tentaciones, he vivido de acuerdo con ese principio. Y quiero declararles a todos esta noche que Dios ha sido muy fiel. Él me ha dado todo lo que necesito. Mis queridos hermanos y hermanas, no se trata de proponerles una teoría. Es una realidad basada en las Escrituras y confirmada por la experiencia propia, y veo a otros aquí que podrían decir lo mismo. Hemos buscado primero el reino de Dios y Él se ha encargado de todas las otras necesidades en nuestras vidas. ¿No es así? ¿Cuántos por experiencia propia dirían un amén? Que Dios los bendiga. Muy bien, así que este es mi primer consejo. Busquen las prioridades correctas. Busquen alinearse con la voluntad de Dios de esta noche en adelante. Si nunca han sido confrontados con este tema, pues claramente están siendo confrontados con ello ahora tanto como los puedo confrontar yo a ustedes. Ahora, la segunda prioridad de Dios está directamente relacionada con la primera. Dios va a establecer un reino en la tierra, pero Él está buscando un pueblo que comparta su reino. Entonces, la segunda prioridad de Dios es un pueblo para el reino de Dios. Y Rudy y yo citamos esa hermosa escritura. Creo que sería mejor que vengas para repetirla. Esto lo dice con más claridad de lo que podría yo expresar. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa es la segunda prioridad de Dios, su propio pueblo especial. Y en ese pasaje dice que Jesús va a purificar su pueblo. Pero hay otra parte más. Vayan a la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Este es otro pasaje que vamos a recitar. ¿Quieres intentarlo? Muy bien. Este no lo hemos ensayado. Ojalá nos salga bien. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como Él también es limpio. ¿Escucharon bien esas palabras? Cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como Él también es limpio.
Así que pueden decir todo lo que quieran sobre su espera por la venida del Señor. Pero si no se están purificando, se están engañando a sí mismos. La característica de todo aquel que verdaderamente espera la venida del Señor es que se está purificando, así como Él es puro. Dios tiene solo un estándar de pureza y es Jesús. Quiero decirles esta noche, especialmente a los jóvenes y a las mujeres jóvenes, que es muy natural que quieran verse hermosas y tener una apariencia agradable. Eso no tiene nada de malo, no es pecaminoso, es natural. Pero eso es externo. Y les quiero decir que hay un tipo de belleza diferente, la cual es interior, y que es la pureza. Y cuando la belleza externa empieza a desvanecerse, hay algo en uno que nunca se desvanecerá: la pureza y la santidad de Dios. Y la santidad de Dios es verdadera belleza espiritual. Así que sigan cuidando de su belleza, pero tengan en cuenta que la verdadera belleza es lo que está dentro de uno. Se les ve como un brillo en los ojos de los que la tienen. Lucen diferentes, actúan de manera diferente, hablan diferente. No necesitan ser religiosos, solo tienen que ser puros. Y hay un hambre en el corazón de multitudes de personas por la pureza. Esto se puede ver por todos lados. Se encuentra en las prostitutas, en los prisioneros, en los alcohólicos, entre los crudos hombres de negocios. Es un punto muy profundo, hay un anhelo de la pureza. Y diremos a la gente, ¿cuál es el camino a la pureza? Es dar su vida sin reservas a Jesucristo. Él los purificará y ustedes se purificarán. Ahora, para cerrar este mensaje, vamos a ver las 7 características de la preparación. Y si tienen abierta la Biblia en Primera de Juan capítulo 3 y ya están ahí, solo tienen que dar vuelta a otra página, a Segunda de Pedro capítulo 3, lo cual trata de la venida del Señor y del día del Señor. Vamos a leer desde el versículo 11 al 14. Pues como todas estas cosas se refiere a todo el universo entero, han de ser deshechas. ¿Qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones? Déjenme preguntarles, ¿qué clase de personas deberían de ser? Y luego sigue, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. Bien, que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que sean hallados de él sin mácula y sin reprensión, en paz. Si analizan ese pasaje, hay 7 requisitos en la vida de un cristiano quien realmente está esperando para la venida del Señor. Y se los mencionaré brevemente. Dice en el versículo 11, ¿qué tales conviene que nosotros seas en santas y pías conversaciones? Así que esos son los 2 primeros requisitos: la conducta santa, la vida santa y la piedad. Y mi definición de la piedad es que es un temperamento controlado por el Espíritu Santo. Una persona cuyas reacciones proceden del Espíritu Santo. ¿Saben? Como cristiano, lo que realmente habla de cómo es uno son las acciones. Las acciones pueden ser premeditadas, pero las reacciones nos dicen del tipo de persona que realmente es.
La piedad reacciona de la misma forma que el Espíritu Santo. Cuando una persona piadosa entra en una habitación, la presencia de Dios entra con ellos. Así que estos son los dos primeros requisitos: la conducta santa y la piedad. Y después pasamos al versículo 12, con dos requisitos más: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Y bien, si tienen la antigua versión autorizada, allí dice apresurarse, pero las traducciones modernas son más precisas y son mucho más emotivas. No nos apresuramos, más bien apresuramos la venida del día de Dios. Así que hay dos requisitos más. Número 1, esperando. Pongan el dedo sobre 2 de Pedro, pero si gustan pueden pasar a Hebreos capítulo 9. Los dos últimos versículos del capítulo 9. Versículos 27 y 28. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después el juicio. Noten, queridos amigos, que hay dos compromisos que nunca se perderán. Pueden perderse todos los compromisos que hagan en la vida, pero estos dos se cumplirán: morirse y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que le esperan ansiosamente para la salvación. ¿A quiénes se les va a aparecer? A los que le esperan ansiosamente. Así que permítanme preguntarles, ¿están esperando ansiosamente el regreso del Señor? Puede ser que Dios tenga que dejarlos que pasen por algunas experiencias desagradables y desprenderlos del amor a este mundo hasta que lleguen a la conclusión de una manera muy práctica que no hay nada que esperar más que la venida del Señor. Pero Jesús no viene por los miembros de la iglesia. Él viene por aquellos que están esperando ansiosamente su regreso. Ahora bien, regresando a 2 de Pedro capítulo 3, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. ¡Qué pensamiento tan poderoso! El que podamos apresurar la venida del día de Dios. No podemos sentarnos pasivamente y esperar a que suceda. Podemos acelerar su venida. Y les diré una manera muy clara para mí, y puede haber otras maneras, pero yo vivo de esta manera. Esta es la base del ministerio de Ministerios Derek Prince. Es la motivación tanto de Ruth como de mí mismo. Se encuentra en Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Así que el fin no vendrá hasta que el evangelio haya sido predicado en todo el mundo, a todas las naciones. Entonces, ¿cómo podemos apresurar la venida del día de Dios? Así es, escucharon bien, poniéndose a trabajar. Creo que todo verdadero cristiano tiene la responsabilidad de participar en la predicación del evangelio en cada nación, por todo el mundo. No pueden ir todos, pero pueden involucrarse en la oración, dando, pueden participar de otras maneras, pero cualquiera que no esté de alguna manera involucrado en la predicación del evangelio del reino a todas las naciones, está retrasando la venida del Señor. Es una responsabilidad temerosa. Piensen en toda la agonía y el sufrimiento en el mundo. Tan solo piensen lo que está pasando en Bosnia. ¿Por qué les está sucediendo? Porque el reino de Dios aún no ha sido establecido. Y mientras más esperemos, mayor se vuelve el precio del sufrimiento humano. Y nosotros que tenemos la responsabilidad de apresurar la venida del día, si no lo hacemos,
seremos responsables del sufrimiento que resulta de nuestra pereza. Hermanos y hermanas, busquen en la Biblia desde el principio hasta el final a ver si pueden encontrar palabras a favor de la pereza. No se aceptan borrachos en la mayoría de las iglesias. Pero la Biblia habla un poco mejor de la embriaguez que de la pereza. ¿Y cuántos perezosos toleraremos en las iglesias? Semana tras semana, allí se sientan, son respetuosos, cantan los himnos, responden amén. Pero la pereza es iniquidad. Y la responsabilidad de la pereza cae sobre nosotros, que somos perezosos. Estamos retrasando la venida del reino de Dios. Y continuando, tenemos 3 requisitos más, y se encuentran en el versículo 14 de 2 de Pedro capítulo 3. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión, en paz. Esos son los 3 requisitos finales. En paz. Sin relaciones desintegradas y que puedan reparar en sus familias, en la iglesia, incluso con sus vecinos que no son salvos. Están viviendo de acuerdo a ustedes en paz. Cuando Pablo habla de eso dice, en cuanto de ti dependa, guarda la paz con todos los hombres. Hay algunas situaciones que no vienen siendo nuestra responsabilidad. Pero Dios dice que en cuanto esto dependa de ti, que no haya relaciones rotas, que no haya resentimientos no resueltos, amargura. Rudy y yo estamos planeando vender nuestra casa en Jerusalén. Y es un hogar, es una casa en la cual hay 4 familias viviendo. Hay 2 familias en la planta baja que estuvieron allí antes que nosotros. Y nuestra casa fue construida en la parte superior de la planta baja. Eso es muy común en Israel, ya que los árabes que originalmente hicieron la construcción, la construyeron sobre piedra, y así una casa de una sola vivienda puede soportar 3 pisos más, lo cual viene siendo el caso de nuestra casa. Como sea, quiero decir lo siguiente. Espero que no se enteren en Israel. Tengo que tener cuidado, pero nuestros vecinos de abajo, ambos son 2 familias, son de Marruecos y son diferentes a los judíos que vienen de Europa. Han sido en muchos sentidos impregnados por la cultura árabe, pero no son árabes en ningún sentido, pero creo que Magdal me va a entender. Hay un dicho árabe. Antes de inquirir por la casa, averigua quiénes son los vecinos. Si alguna vez han vivido en el Medio Oriente, sabrán la importancia de este dicho. Así que hemos pasado momentos difíciles con nuestros vecinos de abajo. Este es un pequeño ejemplo de lo que mencionaba acerca de la brujería. Pues una de las esposas, que por cierto, de 2 parejas casadas, 3 de ellos terminaron con el psiquiatra, para que se puedan dar una idea de cómo nos tocó. Pero como sea, una de las señoras de abajo parece que tiene un tipo de personalidad doble. A veces nos mostraba verdadero amor. Cuando Ruth fue llevada en una ambulancia al hospital hace como unos 6 años, salió corriendo, la abrazó y la besó. Y en otras ocasiones ha venido a nosotros en secreto y nos decía, oren por mí, por mi familia. Pero en otras ocasiones, y más a menudo, ha sido una persona muy difícil de tratar. Si no se daban las cosas a su manera, se ponía a gritar y a vociferar, y así se seguía por una buena media hora, es decir, no se le acababa el aire.
Y muchas veces nos manipuló. Solo para mantener la paz, le permitíamos las cosas a su modo. Pero entonces nos ocurrió algo, y no pienso entrar en detalles. Mientras que nos estaba manipulando otra vez, ella quería que hiciéramos algo que no nos parecía que fuera obligación nuestra. Y se puso muy difícil de tratar. Estridente, ruidosa, antipática. Y le dije a Ruth, escucha, no pienso ceder ante la brujería. Absolutamente no, me niego a hacerlo. Así que hicimos una oración, de acuerdo, muy ferviente, expulsando a la brujería fuera del entorno. Ahora, no hicimos oración por el bien de nuestros vecinos, quiero que quede claro. Oramos por motivos totalmente egoístas. Pero algo milagroso sucedió. Un poco más tarde, tuvimos que bajar y hablar con los vecinos, y mientras que un hombre y el asesor de seguros hablaban, Ruth y esta señora y yo nos sentamos en su sala. Y ella hablaba en hebreo, así que se nos dificultaba entenderle todo, pero lo que nos quiso decir estaba muy claro. Ella dijo, quiero decirte que soy asmática. Y cuando más siento el asma, me pongo muy nerviosa y vocifero y le grito a la gente. Y ella nos dijo, perdóname, lo siento. Les he contado esta historia a los israelíes y no podían creer que un israelí fuera capaz de decir eso. Es inaudito. Pero ella lo dijo y se ha convertido en una amiga. Y como ven, yo vi la sabiduría de Dios. Él no nos dejó salir de aquella casa hasta que arregláramos bien las cosas con los vecinos. Dios se preocupa que tengamos una convivencia en paz. No digo que fuimos muy justos. Creo que en realidad muchas veces nos faltaba la gracia cristiana. Pero Dios vino al rescate para salvarnos de una situación equivocada. Así que quiero preguntarles, ¿cómo están las cosas entre ustedes y sus vecinos? ¿Saben cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo también incluye al vecino. No es solo un dicho. ¿Cómo se llevan con la gente más cercana a ustedes? ¿Cómo se llevan con la gente con la que trabajan en la oficina o la fábrica? Porque si se están preparando para la venida del Señor, tienen que hacer algo al respecto. Bueno, déjeme darle los 7 requerimientos de Segunda de Pedro. Número 1, la conducta santa. Número 2, la piedad. Número 3, esperar la venida del Señor. Número 4, apresurar la venida del Señor. Número 5, estar en paz. Número 6, sin mácula. Y número 7, sin culpa. Permítame comentar sobre los dos últimos. He comentado sobre en paz y sin mancha. ¿A qué se refiere? Bueno, Jesús era el Cordero de Dios, sin mancha y sin mácula. A mi entender, eso significa que Él estaba sin pecado original personal. También estaba sin pecado alguno que se pudiera cometer. De lo contrario, sería una mancha. Y cualquier pecado que hayan cometido y que no se hayan arrepentido y confesado, es una mancha en sus vidas. Y la palabra de Dios dice que uno tiene que estar sin mancha. Tiene que llevar cuentas cortas con Dios. Nunca se vayan a dormir con el pecado sin confesar en sus vidas. ¿Quién sabe si lleguen a despertarse? Podría ser su última noche en la tierra. Y entonces dice sin culpa. Y a mi entender esto se refiere a que uno no ha descuidado ningún deber legítimo. Sea cual sea su deber, lo han hecho. La epístola de Santiago dice, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si saben las cosas buenas que deben hacer y que pueden hacer y no las hacen,
es pecado. Déjenme leerles la lista de nuevo. Quiero que la mediten bien. Conducta santa, piedad, esperar, apresurar, en paz, sin mancha y sin culpa. Y ahora permítanme leer un pasaje para cerrar, que se dirige principalmente a los jóvenes. De hecho, no hay un límite de edad. Se trata en parte con el tema del matrimonio. Y voy a leer el mensaje, pero primero quiero decirle a aquellos que no están casados, que no estén ansiosos por casarse. He visto a muchas jovencitas casadas. Tengo que tener cuidado con lo que estoy diciendo para no exponer a nadie. Pero básicamente los que estaban ansiosos por casarse hicieron un desastre en su matrimonio. Y los que esperaron la indicación de Dios han tenido matrimonios exitosos. No tengan prisa por casarse. Si la tienen, es realmente por idolatría. El matrimonio se ha convertido en un ídolo que toma el lugar de Jesús en sus vidas. No estoy diciendo que sea malo casarse, sería ridículo decirlo porque he estado casado 2 veces y estoy satisfecho. Pero permítame que les lea lo que Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 7, en el versículo 29. Y es increíble que Pablo escribió esto hace aproximadamente 19 siglos y son tan ciertos hoy. 1 Corintios 7, 29. Esto empero digo, hermanos, que el tiempo es corto. Si fuese corto en ese entonces, ¿cuánto más ahora? Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que no las tienen, y los que lloran como los que no lloran, y los que se huelgan como los que no se huelgan, y los que compran como los que no poseen, y los que usan de este mundo como los que no usan, porque la apariencia a la manera de este mundo se pasa. En cortas palabras, no se aferren a nada como si fuera permanente, porque no lo es. Vivan con un sentido de impermanencia en cada cosa material que les rodee y en cada relación humana. Y continúa diciendo, versículo 32, quisiera pues que estuvieseis sin congoja, sin ansiedad, sin preocupación. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor, como ha de agradar al Señor. Empero, el que se casó tiene cuidado de las cosas que son del mundo, como ha de agradar a su mujer. Ahora, Pablo no está hablando contra el matrimonio. Tiene muchas cosas buenas que decir sobre el matrimonio. A lo que él se refiere es que el matrimonio no debe ocupar un lugar de importancia que no le corresponde. No lo hagan su ambición. No salgan a buscar una esposa o un marido. He estado casado 2 veces y en ambos casos Dios me trajo a la mujer de su elección a mí. Nunca salí a buscarla. Y si se fijan en las historias románticas de la Biblia, casi siempre es verdadero que Dios le trae la novia al novio. Él le trajo Rebeca a Isaac y le trajo Ruth a Boaz. Confíen en Dios. Él puede escogerle a uno mucho mejor que uno puede escoger por sí mismo. He dicho muchas veces que Dios nunca me permitió elegir a mi propia esposa. Él siempre me mostró claramente y de forma sobrenatural con quién iba a casarme. Ahora no digo que así sea para todos, pero reconozco que yo mismo soy pésimo para discernir un carácter humano. Tiendo a situarme en lo abstracto. También me creo todo lo que la gente dice, y eso está mal. Soy una persona sincera, digo lo que pienso. Asumo que la gente dice lo que piensan, pero no siempre es así. Así que Dios me protegió de mí mismo, y le doy gracias por ello. Cada uno de mis matrimonios ha sido feliz y exitoso. Pero no pongan el matrimonio antes del Señor.
No pongan nada antes del Señor. No se aferren a nada como si fuera permanente, porque no lo es. Porque si se aferran y llegan a perderlo, van a sufrir emocionalmente, quizás espiritualmente. Ahora he llegado al final de mi mensaje para cerrar. Pero quiero terminar con una aplicación práctica. Vamos a regresar a Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Creo que eso obliga a todo cristiano sincero a comprometerse totalmente de una manera u otra con la predicación del evangelio del reino en todo el mundo. Hay muchas maneras diferentes de comprometerse, pero quiero hablarle por un momento a la gente, principalmente a los jóvenes, pero no necesariamente a ellos, que pueden entregar sus vidas a esta tarea. No necesariamente se tiene que ser misioneros o evangelistas. El reino de Dios necesita secretarios, administradores, cocineros, pilotos aéreos y mucha gente diferente, y cada uno de ellos es tan importante como el otro. Por lo tanto, si les está hablando Dios esta noche y sienten de cierto modo que realmente no saben lo que les espera en la vida, que en realidad no conocen su razón de vivir, que no están sinceramente comprometidos con algo que exige su lealtad completa, quiero pedirles esta noche si pueden poner su vida en las manos del Señor y decir: aquí estoy, Señor, completamente disponible. Hay una canción que cantan en la iglesia anglicana a la que asistimos en Jerusalén, y las primeras palabras del coro dicen: aquí estoy, completamente disponible. Lo puedo decir ahora con la conciencia limpia: aquí estoy, Señor, completamente disponible. Lo que tú me pidas, por tu gracia. Y estoy satisfecho, estoy lleno. He vivido mi vida de esa manera y funciona. Si hay algunos de ustedes aquí que realmente nunca han hecho ese compromiso, aquí estoy, totalmente disponible, no importa qué me pidas. Envíame a China, a Indonesia, júntame con el hermano Don y su equipo, o hay muchas otras opciones como la necesidad de las enfermeras en algún lugar, si se necesita una secretaria, si se necesita un jardinero en alguna parte. Rudy y yo recibimos una carta de un hombre que decía que era jardinero y que quería cultivar jardines para el Señor. Se estaba poniendo disponible a cualquier cosa para el reino de Dios. Así que quien quiera que sea y lo que sea que haga, si esta noche quieren el éxito de una vida de acuerdo a Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiero que tomen su decisión. Y si toman esa decisión, quiero que se pongan de pie ahí donde están y que repitan: aquí estoy, totalmente disponible. No hay límites de edad, pero sí quiero decirles que si usted forma parte de una pareja casada, entonces no debería hacer el compromiso sin su cónyuge. Nada me encantaría más que ver a las parejas casadas comprometiéndose juntos. Alabado sea Dios, ahí está una. Muy bien, ahora este es un momento muy serio. Nunca más habrá un momento más importante en su vida. Y quiero pedirles que hagan algo que nunca he pedido en noches anteriores. Quiero que pasen al frente y se pongan de rodillas. Rápido. Y hermano Don, yo sé dónde está su corazón. ¿Dónde está? Venga conmigo. Tal vez hay otros miembros de su equipo aquí, no sé. Para los demás, pónganse en oración.
Pónganse a orar. Gracias, Señor Jesús. Aquellos de ustedes que están bloqueando en el pasillo allí pueden arrodillarse en el pasillo. Nunca me esperé tal respuesta como esta. Espero que haya quedado claro lo difícil que es. Espero no haberles dado la impresión errónea de que va a ser fácil. No lo es. Van a sufrir mucha oposición. El diablo les va a pelear desde el momento en que salgan de esta reunión. Va a empezar a atacar su compromiso. ¿No es así, hermanos? Hermanos, hermanas, quienes han pasado por esto, van a convertirse en un blanco para las flechas de Satanás como nunca antes lo habían sido. Ahora, si los músicos pueden estar listos para venir. Espero que sepan, aquí estoy totalmente disponible. ¿Se la saben? Si se la saben, qué maravilloso. Se me llenan los ojos de lágrimas cada vez que canto la letra. Ahora, usted allí en el frente, quiero que repita una oración muy simple conmigo, que no se dirige a mí, dirigida al Señor Jesús. ¿Dirá estas palabras? Señor Jesucristo, te agradezco por morir en mi lugar en la cruz, para así ser salvo del infierno y tener vida eterna. Y por lo que has hecho por mí, Señor, me entrego de nuevo a ti, sin consideraciones, incondicionalmente. Aquí estoy, totalmente disponible. Tómame, Señor, y haz de mí lo que quieras que yo sea, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús.